Se considera que hay anemia cuando existe un descenso de la masa eritrocitaria, que resulta de insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las células, ¿no? O sea, generalmente la anemia esa es la génesis, ¿no? Un cierto grado de hipoxigenación, o sea, un cierto grado de hipoxemia, una disminución de la oxihemoglobina. En la práctica, estos valores generalmente ya han sido zanjados. Generalmente estamos hablando de una persona adulta, una persona estándar, de hemoglobina es inferior a 13 en varones y en mujeres es 12, ¿no? Generalmente de 13 a 15 está el rango de normalidad en varones y de mujeres de 12 a 14. Por supuesto, esto puede variar en algunos contextos, ¿no? Sobre todo de gestación, deshidratación, etc. Como aquí nos menciono, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva, que es una sobrecarga hídrica, una esplenomegalia masiva, mieloma múltiple, macrodolemia, una serie de discrasias plasmáticas pueden producir un aumento de lo que es el volumen plasmático y originar una pseudoanemia dilucional. Por supuesto que corrigiendo, un ejemplo, corrigiendo con diuréticos la insuficiencia cardíaca, que es parte del tratamiento, voy a corregir esta pseudoanemia o anemia dilucional. En el embarazo, una cifra inferior a 11 generalmente se acepta como un contexto de anemia. Todos unos cambios hemodinámicos que resultan, ¿no? Con respecto a la fisiopatología de las anemias, el principal efecto compensador es la capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno. Puede decir que hay dos extremos dentro del contexto de la oxigenación, tanto central y periférica. Uno es el efecto Bohr, que es el efecto de la oxigenación a nivel alveolo capilar, y otro es el efecto Albertani, con H, que es un efecto periférico a nivel tisular. En este caso es el cambio de oxígeno con CO2 en alveolo capilar y la captación de CO2 y transmisión de oxígeno a nivel tisular, ¿no? El primer consiste en una disminución del pH, hay una acidosis debido a la hipoperfusión, debido al ácido láctico. Este ácido láctico hace que haya un medio ácido. Acuérdense que el medio ácido también influye en la vida media del hematíe. Si la vida media del hematíe es 120 días, la acidosis acorta la vida media del hematíe, disminuye la vida media, lo que produce una curva hacia la derecha. Es el famoso efecto Bohr. El segundo, más tardío pero más efectivo, consiste en el aumento del 2,3-bisfosfoglicerato. Acuérdense que este es un mecanismo intracelular que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Hay algunas alteraciones, como algunas enzimopatías o algunas intoxicaciones, que pueden conllevar a este fenómeno, de la cual disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y esto puede producir un cierto grado de oxigenación, como las metahemoglobinemia, por ejemplo. Y acá está, ¿no? Acá está la curva, ¿no? Una curva. El lado derecho es esto, ¿no? Con disminución del pH, acidosis, un aumento de la disfosfoglicerato y un aumento de la temperatura, hipertermia, ¿no? Y al contrario, la desviación izquierda es cuando hay alcalosis, una disminución de la DPG y una disminución de la temperatura. Estos son factores importantes dentro del contexto del mecanismo. La clasificación de las anemias tiene varias aristas. ¿Cómo uno quiere uno interpretarla? Pero más o menos esta clasificación en la cual las regenerativas o periféricas, ¿no?, que engloban la destrucción eritrocitaria, hemólisis con algunas características clínicas que vamos a ir mencionando, pérdidas en forma de hemorragia aguda, y las regenerativas o centrales, ferropénicas, megaloblásticas y talasémicas, ¿no? En el siguiente mecanismo es la redistribución del oxígeno, ¿no? Generalmente cuando la hemoglobina es inferior a 7,5 gramos. Acuérdense que es un criterio cuando yo, por ejemplo, transfundo sangre a un paciente, ¿no? El punto de corte es 7, ¿no? 7, justamente por este concepto, ¿no? El paciente con una hemoglobina menor de 7 o 7,5 comienza a hacer signos de insuficiencia cardíaca gasto alto. La anemia produce insuficiencia cardíaca gasto alto, igual que el beriberi, igual que el hipertiroidismo, igual que la enfermedad de Payet, son causas de insuficiencia cardíaca gasto alto distintas a las insuficiencias comunes que conocemos con gasto bajo. El aumento de la eritropoiesis se debe al incremento de la eritropoietina. Y este es un mecanismo netamente, digamos así, reactivo,
respuesta de hipoxia. Este es el mecanismo por el cual entendemos que los pacientes de la altura hacen policitemia fisiológica. Justamente por esa hipoxia del medio ambiente puede producir un aumento de la eritropoyetina y por ende de la eritropoiesis, y esto produce el componente de la policitemia, ¿no? Entonces, generalmente cuando el organismo ve que hay anemia, la médula y los factores donde está la eritropoyetina tratan de suplir esa necesidad, ¿no? Es por ello que hay taquicardia, es por ello que hay aumento de la circulación, una serie de factores clínicos que ustedes vamos a ir revisando. La clasificación de una anemia según el efecto funcional facilita la programación de las pruebas analíticas arregladas, por supuesto. O sea, de acuerdo al contexto de anemia, yo voy a dirigir mis exámenes auxiliares, ¿no? Si yo estoy pensando en un paciente con anemia megaloblástica, voy a pedir una vitamina B2 y un ácido fólico. Si estoy pensando en una anemia ferropénica, voy a pedir ferritina, voy a pedir transferrina. Si estoy pensando en una enfermedad, una anemia por enfermedad crónica, voy a pedir transferrina, voy a pedir constantes corpusculares, una serie de variables que me van a ayudar a hacer mejores diagnósticos de acuerdo a las analíticas. Entonces, el primer paso a definir es la alteración de la producción, una anomalía en la maduración o incremento de la destrucción, ¿no? En este caso, una alteración de la producción es a nivel medular, una anomalía de la maduración, un ejemplo, la anemia megaloblástica, y un incremento en la destrucción, eso es una hemólisis, como ejemplo, ¿no? Miren, acá hay una médula ósea normal, grandes células adipocíticas y un componente de células eritropoyéticas. Bueno, esto es dentro del componente fisiológico de lo que es la formación. Esta es la célula formadora o la totipotencial, que se divide en serie leucocitaria, ¿no? Y una serie monocítica, y acá vemos todo un componente tanto de la serie blanca, de la serie megacariocítica y de la serie eritrocítica. Acá un gráfico mucho más claro, ¿no? Estamos más circunscritos a la parte eritroide, ¿no? La parte meloide, la parte periférica, ¿no? Y hay otros factores, sobre todo que tiene que ver con la inmunidad, sobre todo el timo, en lo que es las células T. Un gráfico también en la cual mencionan los marcadores moleculares como las interleuquinas que estimulan toda la cadena del componente de las células formadoras de tanto la serie blanca, serie roja y megacariocítica. De igual forma acá, todos los detalles, tanto neutrofílico, eritrocítico y plaquetas. Acá vemos un neutrófilo, vemos los hematíes con un núcleo, los linfocitos dentro del contexto de un frotis, y acá vemos la anemia ferropénica. Miren la decoloración de los hematíes, ¿no? La ausencia de siderocitos, sideremia o de fierro, una sangre periférica normocrómica, ¿no? En el tamaño, ¿no? En el volumen, en las características del frotis, y acá se ve ya una característica importante de lo que es el frotis de sangre periférica en un paciente, ¿no? Alteraciones de la forma, hay hematíes pequeños, microcitosis, que es una característica de la anemia ferropénica. Por ejemplo, cuando tengo una anemia microcítica, yo debo pensar en la anemia ferropénica como la posibilidad más frecuente. Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que reciben tratamiento con fierro y no mejoran su microcitosis. Y ahí debo pensar en talasemias, que es una causa también de anemia microcítica. Las talasemias, en sus variantes alfa, beta y gamma talasemias. Entonces, es un dato importante que ustedes deben tenerlo presente. Otro dato es la hipocromía. Acuérdense que las anemias microcíticas hipocrómicas son las anemias con frecuencia ferropénicas, ¿no? Y la trombocitosis. Ahí viene otro dato importante. Las anemias ferropénicas producen trombocitosis. Es una causa de trombocitosis reactiva. Las trombocitosis reactivas se ven con mucha frecuencia en pacientes con anemia ferropénica. Pero hay otras patologías que también dan trombocitosis reactiva. Por ejemplo, la artritis reumatoide.
Los procesos inflamatorios crónicos también dan trombocitosis reactiva. Y en ese contexto hay que hacer una unidad clínica y no asustarse cuando veo plaquetas aumentadas en sangre. Puede ser netamente reactivas. Tratamos la enfermedad de fondo y esas plaquetas van a ir descendiendo a sus valores normales, que son de 150.000 a 450.000. Frotis de sangre periférica hipocrómica, ¿no? Miren, ahí están las decoloraciones de los hematíes. Los reticulocitos, que es un elemento que tiene un tiempo de vida de 10 días, digamos así, es el pródromo al eritrocito ya maduro. En el contexto, es una prueba importante que yo debo solicitar cuando veo anemias, si quiero diferenciar anemias periféricas de centrales. Los reticulocitos aumentados me dicen que hay hemólisis, los reticulocitos aumentados me dicen que hay un sangrado activo, pero los reticulocitos bajos me dicen que hay un problema medular, una hipoplasia medular, hay un problema de maduración o formación. La megaloblastosis también produce reticulopenia. Entonces, anemia hemolítica y sangrados activos dan reticulocitos altos. Y en las anemias centrales, o hipoplasias o aplasias, y la megaloblástica dan reticulocitos bajos. Entonces, es una buena forma también de evaluar la respuesta terapéutica del paciente. Cuando voy a instaurar sea vitamina B12, como cianocobalamina, o sea sulfato ferroso, o sea tratamiento quimioterápico para el paciente con aplasia medular. Una médula ósea reactiva en respuesta al componente periférico, un mielograma normal que es parte del procedimiento de evaluación de un paciente hematológico. El paciente hematológico debe tener un screening secuencial, no es hacerle todo de inmediato, sino hacerle el screening secuencial, por ejemplo, primero la hemoglobina, luego las constantes corpusculares, luego el frotis de sangre periférica, y de acuerdo al contexto de anemia que están pensando, van a dosar vitamina B12, ácido fólico, ferritina, transferrina, pedirán pruebas especiales, CUMS, ¿no? Aptoglobina, bilirrubina, y luego de agotar todas esas posibilidades, pedirle un aspirado de médula ósea, un mielograma, un proteinograma electroforético, un estudio inmunohistoquímico, citogenético. Ya las cosas se van haciendo más complejas de acuerdo al contexto de enfermedad que tengo. Características de un mielograma normal, tanto de las células eritrocíticas, neutrofílicas y plaquetas. Y miren, acá es una anemia aplásica, ¿no? Una foto de una anemia aplásica, donde hay ausencia casi de la serie eritroide, que es la característica de la anemia aplásica, pero luego en evolución puede ser un componente de pancitopenia, ¿no? Tanto en leucopenia como trombocitopenia, en el contexto clínico. Y acá le han hecho una trépano, una biopsia de hueso, donde encuentran una gran cantidad de células adiposas, pero pocas células eritroides, ¿no? La lámina periférica, el frotis de sangre periférica puede revelar la presencia de morfologías eritrocitarias características. Eso es, el frotis de sangre periférica es un inicio, sobre todo hecho en buenos ojos, me da muchas mejores, digamos así, ventanas para hacer e interpretar mejores diagnósticos, ¿no? Si veo un frotis de sangre periférica esquistocitos, me dice que este paciente tiene una anemia hemolítica microangiopática, por ejemplo, que se ve en púrpura trombocitopénica trombótica. Si me dice este frotis de sangre periférica que tiene macroovalocitos en el frotis de sangre periférica, me dice que es una anemia megaloblástica con hipersegmentación. Entonces, son detalles importantes de la interpretación del frotis de sangre periférica. Vamos a la primera pregunta. El diagnóstico de anemia, la primera pregunta dice, ¿implica la disminución de la concentración de hemoglobina, el número de matiz y el valor del hematocrito? No, acuérdense que hay las pseudoanemias o las anemias dilucionales y el hematocrito en un paciente deshidratado puede estar elevado. Entonces esta aseveración no tiene todo un contexto completo, ¿no? De hecho, que hay una disminución de la concentración de la hemoglobina
y el número de hematocritos, pero el hematocrito puede variar. Implica una concentración de hemoglobina siempre baja, ¿no? Ese es un dato importante. Para que haya anemia tiene que haber hemoglobina baja. Ahora hay esos fenómenos. Por ejemplo, en niños se evidencian más las anemias en niños, sobre todo las ferropénicas, pueden estar dentro de las hemoglobinas dentro del rango normal, pero tienen ferritina baja. Eso se llama la anemia, la ferritinemia con hemoglobina normal, que se evidencia mucho en niños con poco aporte de fierro. Hay siempre anemia, hay anemia siempre que haya disminución de la concentración de oxígeno en la sangre arterial. Bueno, esto es una aseveración no cierta, ¿no? Ninguna de las propuestas previas es verdadera, ¿no? Y la clave es la B. Siempre implica una concentración de hemoglobina siempre baja. ¿Cuál de los siguientes estudios de laboratorio orienta hacia una anemia hipoproliferativa? Generalmente, acuérdense que las constantes corpusculares, tanto el volumen corpuscular, eso me da una anemia macrocítica, y la anemia macrocítica más frecuente es la anemia megaloblástica. El volumen corpuscular normal, eso es una anemia por enfermedad crónica, pero una anemia hipoproliferativa generalmente es el reticulocito la que me da el contexto al inicio de la clase, ¿no? Los reticulocitos. Tanto así sirve para diferenciar una central de una periférica, pero también sirve para ver después. El aspirado medular es superior a la biopsia en el análisis de celularidad medular, depósitos medulares de hierro, cambios morfológicos y contagio diferencial de las células de médula ósea, procesos infiltrativos como tumores, granulomas y fibrosis. De hecho, que el aspirado medular tiene algunos contextos de utilidad, ¿no? En algún componente, ¿no? Sobre todo en los cambios morfológicos, ¿no? Porque veo ausencia de depósitos de fierro, formación, ¿no? Esa es generalmente la diferencia en el contagio de las células de la médula ósea. Las siguientes situaciones clínicas se relacionan con niveles disminuidos de eritropoyetina. Acuérdense que la eritropoyetina es un factor importante de las células renales, y esto tiene que ver con algunos conceptos. Dice, ¿se encuentra disminuidos la eritropoyetina en nefropatías? Por supuesto, tanto así que parte de la génesis de la anemia en enfermedad renal crónica es la eritropoyetina. No es la única. El renal crónico tiene una anemia multifactorial por deficiencia de folatos, por acidemia que disminuye la velocidad, la vía media de hematíe. La uremia puede producir hipoplasia medular. Acuérdense que el urémico puede hacer gastropatía urémica y colitis urémica, o sea, puede haber micropérdidas por fierro. El paciente urémico por gastritis urémica tiene intolerancia, entonces por ende tiene poco aporte. O sea que hay un contexto multifactorial, no solamente es eritropoyetina. Es por ello que a algunos pacientes le dan eritropoyetina y no mejora el hemoglobina. Entonces, es una idea mucho más amplia en cuestión de las nefropatías, pero en la nefropatía hay eritropoyetina disminuida. Anemia hemolítica autoinmune como factor de eritropoyetina disminuida, también es un factor. Hipotiroidismo, acuérdense que el paciente con hipotiroidismo tiene en un contexto una anemia macrocítica por una alteración de la T3 y la T4 y la TSH, ¿no? Y esto puede afectar su formación de o maduración. El ayuno prolongado también es un factor, y generalmente la anemia hemolítica autoinmune es un factor con niveles de eritropoyetina, exceptuando, ¿no? Generalmente tiene una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? La policitemia vera
es un factor importante que se puede diferenciar de la policitemia fisiológica justamente por la eritropoyetina. El paciente con policitemia fisiológica tiene eritropoyetina alta y la policitemia vera tiene eritropoyetina baja. En este caso, el ayuno prolongado también puede producir eritropoyetina baja, y la que produce no alteración de la eritropoyetina, sino puede haber una eritropoyetina normal o elevada, es la anemia hemolítica. Todas las siguientes endocrinopatías pueden causar una anemia hiporregenerativa, ¿no? Exceptuando, acuérdense que hiporregenerativa es por la formación. Tanto el hipotiroidismo y el hipopituitarismo tienen una formación hiporregenerativa, hacen anemia hiporregenerativa, hacen macrocitosis. La diabetes mellitus también hace esta alteración. La diabetes mellitus, más que una anemia hiporregenerativa, hace una anemia por enfermedad crónica, pero también hace en ese contexto. El hiperparatiroidismo también, ¿no? En este caso, más es una anemia por enfermedad crónica, la diabetes mellitus. Pero la diabetes mellitus no solamente por enfermedad crónica, entonces el diabético mellitus tipo 2 hace nefropatía, y por nefropatía también puede hacer anemia. Entonces, la clave es la C. Ante un enfermo con anemia ferropénica que va a iniciar tratamiento con sulfato ferroso, antes de responder la pregunta, el sulfato ferroso ha sido por años el tratamiento de prevención de las anemias ferropénicas, pero acuérdense que la parte de la farmacopea ha ido mejorando. Los fierros orales han mejorado sobre todo en su tolerancia. El sulfato ferroso, mucha dispepsia, mucha gastritis erosiva, mucha constipación. El paciente tenía que tomarlo antes de los alimentos, tenía que usar su juguito de naranja, su juguito de limón, una serie de factores, no usar antiácidos que podrían alterar o quelar el fierro. Actualmente ya hay fierros mucho mejores, son los fierros polimaltosados, que no requieren que tome antes o después de las comidas, no estrillen, y hay una cosa importante, no cambie el color de las heces en los pacientes. Eso es un fierro polimaltosado mucho más tolerable. Pero bueno, con respecto a la pregunta, ¿qué recomendación no debe hacerse? Procurar tomarlo en ayunas, es cierto, siempre antes de las comidas. Asociar a vitamina C, es cierto, siempre se tiene que dar con juguito de naranja, jugo de limón. ¿Asociar algún antiácido? No, más bien el antiácido lo disminuye la absorción. La dosis de fierro elemental es de 150 a 200, este es el requerimiento que se da de fierro en tabletas, y un tratamiento mínimo de 6 meses, ¿no? Generalmente, ¿no? Ahora, el tratamiento de fierro también puede ser un tratamiento de fierro no solamente oral, sino también endovenoso o intramuscular. Las personas prefieren más el endovenoso que el intramuscular porque el intramuscular son dolorosas y producen un cambio de coloración en las zonas de la aplicación. Y las endovenosas hay que tener un poquito de supervisión porque pueden producir alergias inmediatas. Hay que estar preparados, sobre todo cuando la infusión de fierro es muy rápida. Actualmente está yendo buenos resultados el fierro oral, oral pero bebible. Hay ya presentaciones de ampollas bebibles y va muy bien, sobre todo cuando quieren mejorar hemoglobina en un paciente que requiere una cirugía programada, por ejemplo, más que el endovenoso o el intramuscular, el fierro bebible. Causas de anemia ferropriva o ferropénica: por una alteración de la absorción, ingesta dietética inadecuada, componentes de mala absorción, acá pues está enfermedad celíaca, el SPRUE, una serie de enfermedades, pacientes que tienen resecciones gástricas, gastrectomías, resecciones intestinales, depósitos disminuidos en prematuros, gemelares, en hemorragias intrauterinas, aumento de los requerimientos en lactantes, adolescentes, embarazo, en la misma lactancia, pérdidas aumentadas en hemorragias perinatales, por ejemplo, una atonía uterina, una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia digestiva. Acuérdense, la causa más frecuente de anemia ferropénica en el mundo es por pérdidas digestivas, cáncer de colon, cáncer gástrico. En la mujer, pérdidas menstruales, las catanemias, las polimenorreas, las menometrorragias, las menorragias,
sangrados crónicos por epíxtasis, por problemas de coagulopatías, pérdida de sangre por otros órganos, por ejemplo una hematuria, un carcinoma renal, por ejemplo, o una tuberculosis renal. Y acá hay un cuadro muy interesante de lo que son las anemias microcíticas hipocrómicas, ¿no? La ferrenemia, por ejemplo, ¿cómo está en la anemia ferropénica? Está disminuida. En las beta-talasemias están normales. En inflamaciones están normales. Esta es la anemia por enfermedad crónica. Las alfa-talasemias también están normales. En las sideroblásticas también están aumentadas, el fierro. Y este es un mecanismo de refractariedad del tratamiento del hierro en anemias. También está disminuida. Se ve que la capacidad total de saturación también está aumentada en la anemia ferropénica, en las otras pueden estar normales o disminuidas. La ferritina, que es un examen que pedimos al paciente, está disminuida en la anemia ferropénica, y miren, las beta-talasemias, en las alfa-talasemias están normales, en la anemia sideroblástica está aumentada, esto está dentro del componente de los síndromes mielodisplásicos, y en la anemia por inflamación crónica está aumentada. Esta es una diferenciación importante, por favor, que lo tengan presente para discernir una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica, que es la ferritina. Luego algunas variantes de hemoglobina A2, hemoglobina fetal, hemosiderina en médula ósea, prueba terapéutica, es la única que responde a la prueba terapéutica, es la anemia ferropénica, las demás no responden a prueba terapéutica con fierro. No es el tratamiento. Por ejemplo, en las beta-talasemias el tratamiento es transfusiones y algunas veces dar algunos quelantes. En anemias por inflamación crónica es tratar la enfermedad crónica y algunas veces dar eritropoyetina. En la anemia sideroblástica es transfusiones y algunas veces dar desferoxamina, que es un quelante, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la identificación del tipo de anemia que yo quiero para dar un tratamiento idóneo respectivo al paciente. La absorción de hierro, acuérdense que es de acuerdo al tipo de alimento. De hecho, que las carnes rojas son las que tienen más concentración de hierro y va aumentando la absorción. Miren, el arroz menos, el hígado es otro, el hígado, el vaso, el pescado también son con altas concentraciones de hierro. En una paciente joven con un buen estado general que presenta anemia ferropénica, ojo, paciente joven, siempre hay que tener cuidado con el tipo de pregunta que me hacen. Con un buen estado general, no siempre las anemias dan síntomas, es de acuerdo a la idiosincrasia y la tolerancia del paciente. Que presenta una anemia ferropénica que no responde al tratamiento con hierro oral, aparentemente hasta aquí parece una talasemia, sin ninguna evidencia de sangrado, o sea, no hay evidencia, no hay epíxtasis, no hay hemoptisis, no hay hemelena, no hay hematoquesia, etcétera, ni tampoco aparentemente sangrado microscópico. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas debe practicarse en primer lugar? Una paciente joven con buen estado general que no responde a anemia ferropénica, o es una talasemia, es un problema de mala absorción. Es por eso que si tiene mala absorción no va a absorber el fierro. Le pediría una arteriografía abdominal. Bueno, las arteriografías abdominales generalmente son para vasculopatías, trombosis de la mesentérica. Cuantificación del hierro en orina no es una prueba gold estándar para diagnóstico. Estudio de la médula ósea, pero parece más problema de absorción que problema de formación de la serie eritroide. Estudio de la ferrocinética, no, porque ya supuestamente se han detectado anemia ferropénica, le han hecho estudio de transferrina, ferritina. No. Determinación de anticuerpos antiendomicio y antiegliadina. Estos son anticuerpos importantes para un tipo de enfermedad dentro del contexto de las enfermedades de mala absorción. Las enfermedades celíacas, el sprue tropical, tienen un contexto de pruebas. Estas son pruebas inmunológicas. Y acuérdense que parte del tratamiento de las enfermedades como el sprue y la enfermedad celíaca es generalmente restringir el gluten como tratamiento de elección. Síntomas y signos de alteraciones analíticas que obligan a considerar el diagnóstico de enfermedad celíaca. Generalmente es una patología más de gente adolescente o pediátrico.
diarrea crónica, falta de apetito, vómitos, lasitud, irritabilidad, apatía, signos de malnutrición, hipotonía, hipoproteinemia, hacen edemas, es otra característica de estos pacientes con desnutrición, una desnutrición edematosa con anemia, por hipoalbuminemia, con edemas. En adolescentes también pueden ser asintomáticos, puede haber historias de diarreas o estreñimiento y componente de anemias ferropénicas, componentes articulares, y en adultos puede haber historia de diarrea crónica y estreñimiento, como ven acá, como síntomas. Y características de pérdidas de mala absorción, por ejemplo la tetania, pérdidas de calcio, ¿no? Dolores óseos, alteración de la vitamina D, una serie de características clínicas como osteopenia, osteoporosis, miopatía, neuropatía, edemas periféricos por la enteropatía perdedora de proteínas, una serie de síntomas y signos clínicos. La enfermedad celíaca, como ven, tiene múltiples marcadores que se dosan, actualmente se está dosando, ¿no? La antigliadina, el antinomicio, IgA, IgA, y antigladina IgG y antinomicio IgG, ¿no? Y el anticuerpo antitransglutaminasa, ¿no? Que también tiene un gran porcentaje, es la más sensible y la más específica, ¿no? Si le preguntaran cuál es el marcador inmunológico más sensible y específico, ¿no? La antitransglutaminasa, ¿no? Es la más sensible y específica, ¿no? Y el antidomicio y la antigliadina también tienen una alta sensibilidad y especificidad. El